buenas tardes a todo el auditorio de la Voz de las Huastecas. Les saluda con el gusto de siempre Ignacio Hernández González. Aprovecho el momento para invitarlos a que nos acompañen en el desarrollo de esta nueva serie titulada Nuestras Voces, propuesta surgida del Consejo Consultivo de Radio de la XEANT, la Voz de las Huastecas, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Uno de nuestros objetivos de este programa es preservar las lenguas Tenec, Náhuatl y Xihui, y para lograr este objetivo tendremos la participación de personas conocedoras del tema de nuestras lenguas. En el primer programa desarrollaremos el tema de la importancia de nuestra lengua materna, el náhuatl. Y para entrar de lleno a este programa, escucharemos la participación del profesor José Nicanor García Eudocia, que cuenta con amplia experiencia para enseñar a hablar la lengua materna del náhuatl. ¿Qué esperamos? Nos vamos directamente hacia Tamazunchale, San Luis Potosí. Bueno, nos encontramos aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí, y me será presentar con el profesor Nicanor García Eudocia. Es una persona que le gusta enseñar la lengua materna, pues ha hecho varios libros, y bueno, nosotros queremos que nos platique primeramente la importancia de la lengua materna, en este caso el náhuatl, y después que nos platique brevemente sobre unos anécdotas que le pasó durante su época de juventud y los libros que ha producido. Eso es claro en beneficio de la población indígena hablando de la lengua náhuatl, para que no se pierda, pues hay que difundir nuestra lengua, es la importancia que debe tener. Entonces le voy a dejar los micrófonos con él para que nos explique primeramente lo que es la importancia de la lengua materna. Buenas noches, Mexiclapaloa, noche Toigniwan, una coalición pantica en coaliciónica, en la que ama Nica Nexlanewi para el Mexicamanalpis que Catzamante, una Catzati de Titete Matice Nito Nahuatlater. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas, qué bueno que nos escuchan, hermanos de las comunidades, qué bueno que hoy tenemos esta gran oportunidad de la radio para comunicarnos. Bueno, pues primeramente quiero decirles de que es muy importante que hoy nosotros nos reconozcamos como mexicanos que somos. Simplemente la palabra México pues viene de la palabra náhuatl, ¿no? Esto es primeramente yo creo que ahí está la importante, ¿no? Si soy mexicano, si soy de México, tengo que saber qué quiere decir México, ¿no? México. Entonces esto es importantísimo, la palabra México. Y así nosotros podemos encontrar en distintos pues estados también, por ejemplo, Jalisco, por ejemplo, Tuxpan, etcétera, ¿no? Varios pueblos y varias comunidades, sobre todo las comunidades, sus nombres son en lengua náhuatl, ¿no? Incluso en aquellas regiones donde no hablan en náhuatl, pero que sus nombres son en náhuatl. Tenemos a Ixmiquilpan, que ahí son nuestros hermanos otomíes o los ñañús. Sin embargo, Ixmiquilpan pues es su lengua náhuatl. Y así podríamos ir descubriendo que el náhuatl pues realmente tiene mucho valor para nosotros los mexicanos. Como mexicanos que somos, tenemos la gran tarea de ir conociendo, sobre todo valorándolo, pues comunicándonos nosotros en la lengua náhuatl, tal como lo hacían nuestros abuelos, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, nuestros abuelos que llevamos la sangre, nuestras venas son de nuestros abuelos, y que ellos hablaban pues perfectamente lo que es el náhuatl. Su lengua principal era el náhuatl en todo momento. Imagínense ustedes cuando aquí en México que nadie hablara español y que todos hablaban el náhuatl. Bueno, no todos, había muchas lenguas, pero la lengua dominante era el náhuatl, ¿no? Entonces hasta ahorita el náhuatl es importante porque pues hay muchas palabras que son en español, que ya decimos que están en español, pero su raíz precisamente vienen del náhuatl. Hay muchas palabras que su raíz provienen del náhuatl. Bueno, quiero platicarles para que ustedes a ver si se animan. No que se animen, deben de animarse, ¿verdad? Que deben de animarse para que valoremos todos juntos como mexicanos, ¿no? Valoremos todos juntos esta lengua, y no nomás la lengua, sino también nuestra cultura, ¿no?
Yo precisamente soy de aquí de Tezquitote, ahora municipio de Matlapa, en aquel tiempo era municipio de Tonzonchale, ¿no? Ahí y yo a los 6 años pues no iba a la escuela, yo no sabía español en aquel tiempo y pues no había escuela, entonces yo hablaba por un náhuatl. Pero ya después cuando llegó un maestro y nos empezó a enseñar ya lo que es la primaria y claro, pues él empezó, su misión era castellanizarnos, entonces su misión era llevarnos el español, el castellano y así nos hablaba mucho en el castellano y nosotros no lo entendíamos pero él nos exigía, ¿no? Nos exigía y nos prohibía de que nosotros habláramos en náhuatl, que porque se oía feo, que porque no servía para nada, que ahora lo más importante era que nosotros habláramos el castellano y bueno, entonces él se preocupó mucho, mucho para que nosotros aprendiéramos el castellano, pero a la vez está bien, yo pues ahora sí lo veo bien que nos ayudó mucho en cuanto a que aprendiéramos el español o el castellano, pero nos perjudicó en cuanto que nos quitó, como que trató de quitarnos lo nuestro, que es nuestra lengua, nos quitó esa idea de valorar nuestra propia lengua, nos quitó o sea, como que nos arrancó del corazón lo más importante que era el náhuatl. ¿Por qué? Porque después de allí yo seguí estudiando lo que es la primaria, terminé, gracias a Dios aprendí un poquito de español, y después de ahí estudié la secundaria, y pues el español, y de ahí me fui a México, estuve 6 años en México, y en México pues todo no habla náhuatl, en la Ciudad de México, en el DF, aunque hay mucha gente que habla náhuatl, pero pues allí no, así no nos distinguíamos quienes hablamos náhuatl, pero pues aprendí más y agarré lo que es la cultura española, ¿no? Todo. Y fui borrando de mi mente, de mi corazón, fui sacando todo lo bonito que es nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, todo eso lo fui perdiendo y todo. Pero resulta que después un hermano mío me invitó a que viniera otra vez aquí a la Huasteca, que porque había una oportunidad en aquel tiempo para trabajar de maestro bilingüe. Y bueno, entonces ya regresé aquí y ya cuando me dijeron, pero para trabajar como maestro bilingüe tienes que asistir a un curso propedéutico propedéutico y tienes que y allí donde empezaron a enseñarnos lo que es el náhuatl. Entonces yo dije, pero cómo si, porque la mera verdad yo cuando estuve en México yo me avergoncé del náhuatl, no nomás del náhuatl, sino también de la vestimenta, de las tradiciones, costumbres, ¿no? Porque uno pues también ahora cuando adopta otra cultura, pues uno, ¿no? Se avergüenza y por eso ahora yo te entiendo a ti joven que me escuchas, ¿no? Que a veces te avergüenzas porque estás adquiriendo una cultura diferente a la nuestra, ¿no? Tú ahorita en estos momentos a lo mejor que me escuchas dices, no, pues es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, pues es que cuando nos meten en la idea y cuando nos sacan de nuestro corazón lo que es lo propio, lo nuestro, pues es cierto, nos avergonzamos, a mí me pasó esto, ¿no? Pero poco a poco en el curso nos fueron enseñando, nos fueron diciendo cómo es el náhuatl, que también se escribe, que también podemos leer en náhuatl y que nuestra misión principal como maestros bilingües teníamos nosotros que llegar a la comunidad con los padres de familia, con las autoridades, hablando precisamente en náhuatl. Ahí no teníamos que hablar el español. ¿No? Claro que también la misión es llevar la castellanización, pero nuestra comunicación debe ser en su lengua propia, que es el náhuatl, y sobre todo con los niños, ¿no? Entonces me acuerdo que yo llegué a la primera comunidad donde me mandaron, y llego y se empieza a hablar en náhuatl, ¿no? Ya me había quitado esa vergüenza y llegué y empecé a platicar en náhuatl con las personas, no, pues rápidamente me tuvieron confianza, no se pusieron alegres porque no me vieron como algo raro, como a veces cuando llega alguien hablándoles en español, pues no le tienen confianza, lo ven como algo raro, ¿por qué? Porque no es de su propia lengua, no es de su propia cultura. Pero entonces en aquel tiempo yo llego y me reciben bien y todo, con mucha alegría y empezamos a platicar el náhuatl y todo. Y luego pues ya en el salón yo trataba de que los niños aprendieran las dos lenguas, ¿no? Les decían, vamos a escribir en náhuatl, pero también vamos a escribir en español. Vamos a cantar en español, pero vamos a cantar también en náhuatl. Y así poco a poco
fuimos aprendiendo, tanto yo como ellos fuimos aprendiendo a escribir, a leer, incluso a declamar algunas poesías o a cantar unos cantitos en náhuatl y todo, y me empezó a gustar, y sobre todo me empecé yo a empapar un poquito sobre nuestra cultura, sobre nuestra idea, ¿no? De cómo eran nuestros abuelos anteriormente, y vamos descubriendo poco a poco de que el náhuatl pues es antiquísimo, ¿no? Es la raíz de nuestro México. Por eso decimos que el náhuatl es la lengua madre de México, porque anteriormente el náhuatl era lo que se valoraba más, aunque había, claro, otras lenguas. Por ejemplo, tenemos el maya, que son los que nos siguen, los zapotecos, y otras, muchas lenguas, pero el náhuatl era el que dominaba, y todas aquellas otras lenguas también tenían que aprender el náhuatl, como ahora es el inglés, que hay muchas lenguas, pero muchos tenemos que aprender el inglés. Bueno, entonces así era, y era lo más hermosísimo, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que yo les quiero contar, que todo, casi yo trabajé 31 años en el sistema, en educación bilingüe, el sistema de educación bilingüe, en subsistema de educación bilingüe, y pues traté de siempre hablarles a los señores, a las señoras en náhuatl, y a los niños, enseñarles a leer. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que los niños que hablan náhuatl aprenden mucho más rápido a leer y escribir en su propia lengua, y ya después les enseñaba lo que es el castellano. La idea de educación bilingüe es formar a hombres así, que sepan hablar el castellano, pero que también valoren mucho lo que es náhuatl, que sean las dos cosas, que no se avergüencen de hablar el náhuatl, que no se avergüencen de leer y escribir en náhuatl. Y entonces, esa es la finalidad, pero que también aprendan el español, el castellano. Y ahora, ¿por qué no? Pues es importante que aprendamos también el inglés, que seamos trilingües, ¿no? Un hombre entre más lenguas aprenda es mucho mejor. No, yo estoy tratando de aprender el inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque es importantísimo que todos nosotros nos desarrollemos más. Entonces, después yo fui como asesor técnico, pedagógico. 6 años duré como asesor técnico con los maestros, y estuve platicándoles también la importancia de que nosotros utilicemos el náhuatl. Y parece que ahí vamos. Y ahora que hay mucha ventaja que nuestro gobierno, gracias a nuestros gobiernos que han pasado y que están ahorita, pues están apoyando mucho a lo que son nuestras culturas, de todas, no nomás del náhuatl, sino de todas las culturas nos están apoyando en todos los aspectos, tanto en las leyes, que es lo más importante, porque anteriormente no nos apoyaban, ¿no? Pero ahora sí nos están apoyando ya mucho, ¿no? Ya no debemos ya nadie nos puede discriminar que porque nosotros hablamos náhuatl, y no debemos de sentirnos. Nosotros debemos de practicar nuestra cultura delante de todas las gentes, porque no hay una cultura más grande o mayor que nuestra cultura. Todas las culturas son iguales, ¿no? Y entonces nuestra cultura es igual a la del español o el inglés o cualquier otra cultura. Entonces, por eso no tenemos por qué sentirnos menos, ¿no? Sino que al contrario, debemos sentirnos orgullosos de que nosotros procedemos de otra cultura y que sabemos otra cultura. Es muy bonito cuando nosotros sabemos, ¿no?, vivir en dos culturas, ¿no? Entonces, por eso yo les invito a que hoy vamos a empezar unos cursos, o no sé, vamos a platicar, ¿no? Pero por lo pronto los invito a que valoremos nuestra propia lengua. Tratemos que cuando estamos hablando pensar de no meter tanto español, porque ahorita está surgiendo otra lengua que ya ni es náhuatl ni es castellano, ¿no? Es una lengua pues muy diferente. ¿Por qué? Porque hablamos náhuatl, pero luego vamos metiendo muchas palabras en español, y eso ya no es español y tampoco es náhuatl. Entonces vamos a tratar de corregirnos nosotros, los que hablamos náhuatl, que cuando estamos hablando en náhuatl vamos a tratar de no meter palabras en español, salvo cuando sea muy necesario, bueno, pero así es. Entonces, pues muchas gracias por estarme escuchando, y ojalá que les haya gustado mi mensaje, pero yo quisiera que todos nos unamos, los que hablamos náhuatl, sobre todo las autoridades, ¿no?, los que tienen un cargo, ¿no?, pues promovamos esto, ¿no? Bueno, y entonces ya antes de jubilarme yo pensé de que cómo él iba a hacer para seguir promoviendo el náhuatl, porque ya no iba a trabajar con mis alumnos. Pero resulta que mucha gente que no habla náhuatl, y esto es una cosa que quiero decirles,
hay mucha gente que no habla náhuatl. Son las personas que están más interesadas en aprender este idioma náhuatl. Entonces ellos me decían, maestro, ¿cuándo nos puedes dar una clasecita de náhuatl? Entonces yo, pues, anteriormente decía, no tengo tiempo. Pero ya que me jubilé, dije, ahora es cuando, ahora les voy a dar cursos de náhuatl. Y junté a varias personas, en mi primera clase fueron 20 personas y empezamos a darles el curso en náhuatl. Y así fueron aprendiendo, terminé con unos y luego empecé con otros y después así me fueron conociendo. Y toda esa papelería que yo tenía ya de las clases que les iba dando es como conformé un libro, ¿no? Un libro que ahora le titulo Matica Náhuatl, Hablemos Náhuatl, un método práctico y sencillo para aprender a hablar el idioma madre de México. Lo saqué ya como un método para poder aprender para aquellos que no hablan en náhuatl. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que no nomás es en México. Ahora, por ejemplo, mi libro ha llegado hasta Rusia, a Holanda, a España, pues toda Europa, podríamos decir, y sobre todo acá en Estados Unidos, en Canadá, me están pidiendo por internet y los estamos enviando. Pero sobre todo aquí en México también, ¿no? En varias partes del estado me están pidiendo los libros y se los estamos enviando. Y tenemos también en DVD que lo están escuchando y todo. Pues es algo muy importante, ¿no? Y luego esto también tenemos un librito que se llama Nahuamochtzin. Nahuamochtzin pues trae cantitos, poemas, trabalenguas, adivinanzas, los números, pero muy en pequeñito. ¿Para qué? Para los niños pequeños, porque a veces en las escuelas les encargan tareas en náhuatl o números en náhuatl. Entonces este librito les ayuda a todos los niños para que puedan hacer sus tareas. Pero también como di cursos a los doctores y enfermeras en unos hospitales, entonces ellos me encargaron que les hiciera un pequeño vocabulario y por eso les hice este pequeño vocabulario en náhuatl para médicos. También les sirve a los médicos, a las enfermeras, para que puedan comunicarse con su paciente de cómo las preguntas que les puedan hacer o las palabras posibles que pueden utilizarse entre el médico y el paciente. Bueno, pues entonces, como vemos, estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando para que la lengua no se muera. Y ahorita, en esta semana, ya yo creo que para pasado mañana, me entregan de la imprenta otro libro tan importante que se llama Mi Libro de Lecturas, porque estoy viendo que unos ya están aprendiendo lo que es la gramática, pero luego les falta más dónde leer, ¿no? Entonces he sacado un libro de 30 lecturas muy interesantes de mis propias anécdotas, ¿no? En donde primeramente les pongo en náhuatl, les hablo todo en náhuatl y después viene la traducción. Pero con la finalidad de que también los que hablamos náhuatl, pero que no sabemos leer, allí pueden ir leyendo, porque para aprender una lengua necesitamos hablarlo, necesitamos ejercitar la lectura. Entonces por eso voy a sacar ya este libro en donde podemos nosotros leer precisamente, practicar la lectura, ¿no? Van a decir en la comunidad eso es que no tenemos que leer. Bueno, pues ahora va a haber un libro. Bueno, pues en esto estamos trabajando porque la verdad nos gusta, la verdad queremos que esto no se muera, queremos que siga avanzándose y que algún día yo siento que en México, si nosotros retomamos realmente la cultura nuestra, la cultura de los mexicanos, pues vamos a mejorar. Sobre todo los que no hablan el náhuatl o los que no son de la cultura náhuatl, pero que son mexicanos, yo les invito a que nos metamos a la cultura de México para que así nosotros podemos sacar muchas cosas interesantísimas y aplicarlas en nuestras leyes, aplicarlas en nuestra educación y vamos a ver cómo se va a ir mejorando, porque nuestros antepasados pues nos dejaron un legado de sabiduría, hay mucha sabiduría enterrada allí y que nosotros lo podemos ahora sí retomar para mejorar nuestro México. Bueno, pues les agradezco a todos ustedes, esperamos que este mensaje les haya servido y muchas gracias. La escamatica mía. Bueno, pues ahí escuchamos a la participación del profesor Nicanor García Eudocia, un maestro jubilado y que se dedica a varios libros, a la elaboración de varios libros próximamente. Esperemos que la gente que nos está acompañando, que muy pronto vamos a lanzar un programa para aprender la lengua náhuatl a través del profesor José Nicanor García Eudocia, que próximamente estaremos trabajando con él para que pues ahora sí que le ponen mucha atención a la radio y juntos vamos a aprender nuestra lengua materna. Y ya bueno, para concluir,
¿Cuál es la importancia que tiene el Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra el día 21 de febrero, en su punto de vista muy personal? Bueno, como su nombre lo dice, es la lengua materna, ¿no? Claro que aquí como que se está ampliando, ¿no? Ya no nomás es la lengua náhuatl, sino que son todas las lenguas, tanto el inglés puede ser lengua materna, el español también puede ser lengua materna, ¿no? Pero vamos a nuestro caso, ¿no? Yo creo que es muy importantísimo que cada año ya estamos celebrando la lengua materna, pues sobre todo para sensibilizarnos, para concientizarnos, ¿no? Cada quien en su lengua, ¿no? Por ejemplo, nosotros los que hablamos náhuatl, ¿no? Es un día importantísimo para reflexionar, ¿no? De dónde viene el náhuatl, de dónde procede, ¿no? Quiénes lo hablaban, ¿no? Y ahora reflexionar cómo lo estamos, si lo estamos ocupando, si lo estamos valorando, si lo estamos ejercitando, ¿no? Entonces es un día de reflexión, pero que no sea nomás ese día, sino que ese es un día más preciso, pero que debe ser todos los días, reflexionar, pensar, bueno, yo, nahuablante, ¿qué hago con mi lengua, no? ¿Me avergüenzo? ¿Lo ignoro? ¿No? ¿Lo entierro? ¿O qué estoy haciendo con mi náhuatl? ¿O lo estoy promoviendo? ¿No? ¿O estoy tratando de que también salga a la luz el náhuatl? Entonces es un día tan importantísimo, ¿no? Para todos nosotros, para que sigamos valorando, sigamos pensando, reflexionando, ¿qué podemos hacer todos los que hablamos náhuatl? Qué bonito sería que todos los que hablamos náhuatl nos unamos, ¿no? Y que digamos, ¿qué podemos hacer para que nuestra náhuatl salga a flote, ¿no? Para que se reconozca como por ejemplo en España hay varias lenguas, no nomás es el español. Y ellos no se avergüenzan, ellos hablan en donde quiera que estén, hablan sus distintas lenguas. Y así, ojalá que en nuestro México también, que algún tiempo llegase en que no nos avergonzamos de nuestras lenguas y que en donde quiera que nos encontremos, pues todos practiquemos esa lengua. Pues te queremos agradecer que nos hayas concedido esta entrevista el día de hoy. Hemos venido a visitarte hasta tu casa y para platicar sobre ese tema de gran importancia de aprender nuestra lengua materna. Mahanikin las jamates kambiek pa kilen ni tamashtiker José Nicanor García Eudocia, kalikamnaltik kakashtega kamanali waka nahuatlatuli, tlakikin nehuida tlaki pano ken que chiqui o ken chiki, lenhuelki tlamachti, wa tlaki pano que me dejó nepaltepe comexco, wa tepa que matlacuepili, pues ama ya kimachito con eme pantiguarme, wa teipa que matzonte que mayazonte paiteki, wakaki ichiki se que es que mucho que tiene nextilis ni nahuatlatul pampatawali patit juanti usamute que kawase ni kamanal pampapaya peki o te petoque pa gamba tu kalitik tu nana ni mate te chnutsi que matlagat que te chnutsi kan nahuatl wapaya te mashtike te chimashti tu nana llega man posamuel te kawase más que mi aquí que mante que tu actividad el pucame que mayo espacial tepel pues ya que al caqueja pa inahuatlatul así que lo huepelia ya muy kishimati yon se patlakli yon se piga que te pasa muy kishimati ya que el cajía porque llega no nikas te scout en yaknis te tlamashtiket que te llama nika kamnati kam cham juanti que te piga te chite juanti que y pani tiutlak la mushkil kawagan man si al que más se huatri kali Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que han batuado en Gatizontis, con Timber Nitobestiqueta, Satsontis Nikilis, la Kenigam Seges, Kunarikan Watatulu, Wakam Batuante, Yatumo Nawatia, Panit, la Turuta Lisli. Nikanikin Timberman, la Bashigeta Kenigman Wataskan Watatole. Bueno, claro que es. Las camáticas mías noche tecniwan, aquí te islaga que nan el día que mati ni paki, campa, noche la que te camanalti náhuatl, noche titlalice tlen esto chihuase para que casa titlanana serni por nahuatlastol amo timpinahualtice no amo tipinahuase nos tiene patija que pía mía que patini to nahuatlastol o noche tichihuase que va que esto chihuas tinelice en tlen noche tontin tesnestilia to tatawa patlene patonalia historia que ni casa en juantin historia en juantin cuál y ejectin la historia in Juantin Tlawaltepa, Tlawalki Teticmatke, ni Tonamilis, Mamano Kia para Willis Qualities to Sen, Niki no Kia Sempatiki Shumatise,
que casa no pa tuwaita tawani Juantin istoya, tlayanes nehuili kipistoya, que casa monemiltiaya, Oaxaca Juantin tzontlananasa no pa nehuili tlen Juantin que casa kipiayaya, nanmolia que tecuatiliza ni tonemilis tlenoche nica, tanto pa coneme, no quian paquishimatiase que casa muicase, no pa telpocame no quia, para Juantin no quia cualis istotis etonale. Tescamatica mía noche negnivan, cualis un pantica, cualis istoca matoteco mestiochivo.